Dos, tres, mami. Ya. Yo me quería dejar y ahí van a ver siempre en este discipulado, van a pasar a veces cosas así de que vamos a estar un poco, no vamos a estar exactamente a las 7, va a ser, siempre a lo mejor vamos a atrasar, va a pasar algo, o no va a ser el mismo día, ¿se acuerdan que la otra vez les dije? Pero eso es lo de menos, la cosa es que estoy acá, así que para empezar el discipulado, que es el discipulado número 9, que ya vamos, y vamos a repasar, vamos a orar primeramente, dándole las gracias al Señor, y, y todo así lleno del Espíritu Santo para que nos hable y decirle al Señor, Padre mío, Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos su santo y precioso nombre, Señor. Le damos gracias por este día y por todos los días de nuestras vidas, Señor, porque sabemos que usted es nuestro pronto socorro en nuestras tribulaciones, porque usted está siempre con nosotros, porque nos ama, porque nos da su palabra para que nosotros aprendamos, para que andemos por ese camino recto, Señor, donde no podemos, Dios mío, desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, porque debemos andar siempre, Señor, adelante, siempre mirando, Señor, el punto perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, papito amado, para poder aprender de su palabra en este discipulado, llenando nuestros corazones, Señor, de humildad y saber reconocer cada vez que usted nos habla, Señor, que nos falta tanto de aprender, Señor. Y pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos llene del conocimiento, sabiduría, cada día, Señor. Y así, Dios mío, no podemos equivocarnos tanto, sino que andemos siempre a través de todas las enseñanzas que usted nos da con nuestro pastor los días sábados, el día jueves, con nuestro hermano Jaime, también esa palabra que nos está dando en hebreo, Señor, que es hermosa, que hay muchos versículos que muchas veces, Señor, no entendemos, pero gracias, Señor, porque usted a través de sus siervos, Señor, nos está enseñando, papito amado. Y también pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que nos llegue a nuestro corazón y nos hable para poder entender, para corregirnos y para ser mejor cada día, para agradar su corazón. Te pido al Espíritu Santo que me ayude, Dios mío, para poder dar la palabra como corresponde, que la dé con gracia, Señor, que la pueda dar también para que se pueda entender, papito amado. Y no necesitamos tanto Espíritu Santo, porque usted es el que está con nosotros y nos está ayudando en todas y cada una de las cosas que tenemos que hacer y para seguir avanzando. Gracias le damos, Señor, en el nombre precioso y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, entonces vamos a hacer un repaso de la vez anterior. Donde Jesús principia su ministerio, ¿no es cierto? Dice, oyendo Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea y fue y habitó en Capernaum, una ciudad marítima. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que estaban echando la red al mar y los llamó. Esto era Simón Pedro y su hermano Andrés. Y les dijo, vengan, y lo haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Estos hermanos no preguntaron nada ni dudaron, solo dejaron todo y lo siguieron. Jesús siguió caminando por la orilla del mar. Vio a otros dos hermanos, Zebedeo y Juan, su hermano, que estaban con su padre y los llamó. Ellos lo siguieron inmediatamente y dejando a su padre, se volvieron a Jesús y fueron con Jesús. Zebedeo y Juan pudieron haber dicho, mi padre no puede trabajar solo, o vamos a consultarle a nuestro padre si lo podemos hacer. Dice que inmediatamente fueron con él. No preguntaron nada, simplemente fueron. Escucharon la voz de Jesús y fueron. Muchas veces Dios nos llama a seguirle, pero tenemos mil excusas. Y si Él llama es porque sí podemos cuando Él nos llama, porque Él sabe, Él lo sabe todo. Pero somos nosotros que muchas veces
tenemos tanta excusa, o porque creemos que no somos dignos, o porque no estamos capacitados, pero si Él nos llama, Él sabe por qué lo está haciendo, y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y al término de este capítulo 4, el versículo 25, finaliza que lo seguía mucha gente cuando empieza Jesús su ministerio, ¿no es cierto? Empieza a predicar y dice que empieza a seguirlo mucha gente. Y en el capítulo 5 de Mateo, tiene por título El Sermón del Monte, la bienaventuranza. Estábamos diciendo que significa la bienaventuranza, dichosos, gozosos, felices. Jesús principia su ministerio predicando el evangelio del reino. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso está en Hechos 3:19. Jesús predicando y sanando toda clase de enfermedades, echando a demonios, lo seguía mucha gente, una multitud. Y Jesús, viendo esta multitud, subió al monte con sus discípulos y sentándose abrió su boca, y así dice la palabra. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí en Mateo, entonces, Mateo 5, capítulo 5. En Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, que es dichosos, gozosos, felices. Y aquí vamos a desglosar entonces la bienaventuranza. Y dice en el versículo 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son los que reconocen su pobreza espiritual y dejando a un lado toda autosuficiencia, buscan la gracia de Dios. Porque ellos son bienaventurados, los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son los que sufren y que experimentan la pena del arrepentimiento. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso no significa debilidad, sino fortaleza sujeta al control. Significa que la palabra de Dios lleva a la humildad y la autodisciplina. Debemos tener el carácter de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son que siempre aquellos que siempre su mirada está en hacer el bien, en hacer lo correcto, dejando a un lado todo argumento de hombre, sino obedeciendo los mandamientos de Dios. Ama a tu Dios con todo tu corazón y todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos serán saciados con la justicia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre, gozosos, ¿no es cierto? Felices. Tenemos que estar así siempre, porque los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y cómo seremos saciados en la justicia? Como dice el Señor, obedeciendo primeramente los dos mandamientos, amando a Dios con todo tu corazón y amando a tu prójimo. Y seremos saciados de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a leer para que busquen Mateo 25, que está un poquito más allá. Mateo 25. Del 31 al 46 vamos a leer. Amén. Del 31. Y dice, el juicio de las naciones tiene por título en la Reina Valera. Mateo 25, 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer,
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y a los justos vida eterna. Tremenda palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cuándo alcanzarán misericordia? Cuando estemos delante del trono del Rey. Ahí vamos a alcanzar la misericordia, porque si nosotros tenemos misericordia aquí en la tierra, con aquellos que tienen hambre, que tienen sed, que están pasando frío y que tienen necesidad, y nosotros solamente decimos, ay, qué pena, pobrecito, pucha, qué pena, y nada más, aquí está diciendo que irán al fuego eterno. Entonces, aquí tenemos que ver que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que cada vez que nosotros le damos abrigo a alguien que tiene frío, le estamos dando a alguien que está necesitado, está hambriento, y estamos amando al prójimo, que el segundo mandamiento, como el Señor nos está enseñando, si nosotros no tenemos ese corazón que el Señor quiere que tengamos, un corazón de misericordia, por amor, no por lástima, sino que por amor, dice que así como va a apartar los cabritos de las ovejas, así también estas personas también los va a apartar y también van a ser enjuiciados porque Dios quiere que nosotros amemos al prójimo, sea quien sea. No es preciso que sea solamente la hermandad de nuestros hermanos o que sean de otra congregación, sino que a toda persona, y habla también aquí, dice forastero, significa también al extranjero. Y aquí nos está enseñando nuestro Señor que somos bienaventurados cuando nosotros amamos al prójimo. Y amar es cuando te pones en el zapato del otro, cuando tú sientes que está pasando necesidad y tú estás tranquilamente comiendo en tu casa tranquilamente y tú no te preocupas de ni siquiera, no te da nada. Entonces, ahí mis hermanos estamos mal. Si somos hijos de Dios, si somos hijos del Rey, el que tiene el que nos enseña a amar, el que nos puso un corazón donde está también habitando el Espíritu Santo, imposible que nosotros tengamos un corazón tan mezquino y que vamos a dar lo que nos sobra, sino que de verdad dice que estuve preso, no me fuiste a ver, tuve hambre, no me diste que comer, tuve sed, no me diste que beber. Y los demás dicen, pero ¿cómo, Señor, si a ti nunca te vimos con hambre, con sed? ¿Y qué le dice a él? A uno de más pequeños, a uno de mis más pequeños, pero está hablando de toda la gente, no solamente aquellos que si a lo mejor son ateos, pero si necesitan, si uno ve que tienen necesidad, el Señor nos manda. Aquí nos dice, nos manda. Sí, muchos dicen, hay que dar por amor, es verdad, hay que dar por amor. Pero si tú dices que eres hijo de Dios y nos estás dando con amor, entonces
¿O va a esperar tener amor el día, no sé, cuándo? Y es que la palabra nos está hablando claramente. Entonces tenemos que preocuparnos si tenemos ese corazón duro y ese corazón insensible, más en estos tiempos que estamos pasando. Tenemos cómo ayudar, tenemos cómo dar. No es necesario que también tener en abundancia para dar, porque el Señor en la palabra también nos da el ejemplo de esa mujer que tenía una sola moneda y Él le dice a sus apóstoles que vieran el ejemplo de ella, que no tenía más que eso. Pero también el Señor nos dice que tenemos que tener un corazón para amar y dar. Y saben que cuando uno lo hace por dar, no para que el Señor los dé más, sino que porque de verdad damos sin estar esperando que nos den, vamos a ver abundancia, mis hermanos. Es increíble cómo el Señor nos da. Entonces aquí nos está hablando que son bienaventurados, ¿no es cierto? Somos bienaventurados cuando tenemos ese corazón dadivoso, ese corazón que, que ama al prójimo. Y es más, es un mandamiento: ama a tu Dios con todo tu ser, con todo lo que nosotros tenemos, con todo, con tu corazón, con todo. Pero el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como a ti mismo, ¿acaso si nosotros tuviéramos una necesidad de tener hambre, de tener frío, no nos gustaría que alguien nos tendiera la mano? ¿Acaso no hemos pasado, la mayoría, quizás hemos pasado por situaciones de realmente de mucha escasez? ¿Y cómo agradecemos cuando alguien nos ha dado algo o nos da un abrigo o nos regala algo para comer? Porque uno no sabe cómo va a venir después más adelante, aunque dice el Señor que al justo jamás le faltará, pero aquí el Señor está enseñando que es más en estos tiempos, mis hermanos, que tenemos que realmente preocuparnos si tenemos el corazón tan duro y que nos cuesta dar, nos cuesta y siempre podemos decir qué pena, qué pena y qué pena, pero a la mano así, muy cerrada y con la boca qué pena y que voy a orar para que alguien le dé. Si tú tienes para dar, dalo. Y no lo que tú tienes para tirar a la basura, sino que dar lo que uno pueda dar, si tampoco el Señor nos pide que lo deshagamos de todas nuestras cosas y le damos todo. No, pero tener un corazón como el Señor quiere, un corazón de misericordia. La bienaventuranza no habla tanto, también dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a leer el Salmo 24. El Salmo 24. Versículo del 3 al 6. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Los de limpios de corazón, los de limpios de manos y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ¿cómo nos está hablando el Señor en esta hora, mis hermanos? Que nos dice que debemos ser limpios de corazón, limpios de manos y puros de corazón. Y que no hay que elevar el alma a cosas vanas. ¿Qué son cosas vanas? Las cosas del mundo. Es más que simple eso, las cosas del mundo. Las que están al contrario de lo que el Señor quiere que tengamos.
Y en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver en Hechos 9:31. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Dice aquí las iglesias. Bueno, está hablando de los cristianos, de la iglesia de la iglesia que se estaba formando, ¿no es cierto? Y ellos andaban por muchas partes, pero tenían mucha paz, y tenían paz por todos esos lugares donde ellos andaban, ¿no es cierto? En Judea, en Galilea y en Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, iban creciendo, ¿no es cierto? Y se fortalecían por el Espíritu Santo. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, no los que andan ayudando al otro. Mira lo que te dijo y cómo te lo dijo. Mira, no seas así, no te quedes, no tienes que ser tan menso. Entonces, hay muchos que están, que les gusta avivar el fuego de cuando están algunos peleando o hay una discusión. A veces siendo hermanos en Cristo, ayudan en vez de bajar el tono y toda la cosa, sino que empiezan a decir, no, si yo había escuchado antes que antes había hablado de ti. Oye, pero es que tú no le tienes que aguantar, es que esto, este otro. Si eso se llama ser pacificadores, no, eso no son los pacificadores. Eso se llaman revoltosos. Hermanos revoltosos. Pero el Señor dice, bienaventurado, ¿no es cierto? Gozosos, felices, ¿qué más? Dichoso. Y dichoso. Dichoso, ¿no es cierto? Los que andan poniendo la paz a donde estén, en el trabajo o en el tiempo que van los jóvenes a la universidad, en el colegio. Son aquellos que siendo cristianos van a hacer poner la paz en el lugar donde estén. Eso el Señor dice, da el ejemplo aquí de la iglesia, que ellos andaban en varios lugares y en todas partes ellos ponían la paz y se llevaban bien con todos, porque no andaban peleando. Y si alguien les decía algo, simplemente ellos no decían nada, ni siquiera ellos se justificaban lo que estaban haciendo, simplemente el Señor como les enseñaba que ellos tenían que no estar discutiendo ni nada de esas cosas. Y el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y dice así, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, que dice que el Señor acá en la palabra, dice que ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les puede hacer daño si uno hace el bien? Más también, si alguna cosa podemos padecer por causa de la justicia, dice que somos bienaventurados. Por lo tanto, dice que no tenemos que asustarnos. Amedrentéis, dice no asustarlo, por temor
de ellos, ni turbarnos, nada, no conturbéis, dice, sino santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado. Esta parte es muy importante, estar siempre preparado para presentar defensa. ¿Cómo lo tenemos que defender nosotros? Dice, para presentar defensa con mansedumbre. No lo está diciendo que si me dicen 2, yo voy a decir 4. Y si me dicen 4, yo voy a decir 6. Pero nadie me va a checar a mí, seguir y sigo nomás. Y a veces caemos, quizás la mayoría, en eso, y el Señor dice que no, que tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como somos seres humanos, y siempre la carnecita no nos apoya mucho en esa parte, y no estamos muy espiritual, de verdad que la primera reacción es pararlo en 2 patitas, como se dice. Pero el Señor lo dice tan claramente que tenemos que prepararnos, estar siempre alerta y defenderlo, pero con mansedumbre, y cuesta. Todos sabemos que cuesta, ¿no es cierto? Porque ¿a quién no le ha pasado? No podemos decir, a mí nunca me ha pasado. A todos nos cuesta, a todos. Pero se puede, porque el Señor dice que se puede, y si lo podemos hacer, es cosa de irlo practicando y acordarnos de esta palabra, practicarla, y ahí el Señor va a decir que somos bienaventurados. Porque aquí dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y ese es del carácter que nosotros tenemos que empezar a aprender, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al versículo 11 que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y ahí vamos a buscar en primera de Pedro 4, capítulo 4, 18. Primera de Pedro, estamos aquí, capítulo 4, 18. ¿Dónde está? Espérense, a ver, sí. A ver, sí, primera de Pedro, sí, capítulo 4, es que aquí tengo un número medio enredado, pero... ya. Se los voy a leer, porque aquí tengo un enredo, pero se los voy a leer yo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. Sí, el 14. Es que yo puse un número abajo, arriba del DC puse otro, así que no sabía si era el 4 o el 8. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Entonces, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Muchas veces estamos en una familia en donde solamente todos son, la mayoría del núcleo familiar pertenece a una religión o simplemente son ateos o de otra, o una secta, y a veces es uno solo el que es cristiano, el que lleva la palabra. Y muchas veces dice, sois vituperados por el nombre de Cristo, porque siempre están molestando, están hablando mal del Señor, y si hay una palabra, ya va a empezar, es que porque siempre tan fanático, tan fanática, y que a dónde está Dios, y por qué esto, por qué este otro, y la verdad es que y empiezan a hacer como, muchos como se burlan, o se burlan de Jesús, y a nosotros nos duele hasta el alma, y empezamos como a defender nuestra postura, nuestro evangelio,
Pero dice aquí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Quiere decir que si el enemigo está usando a familiares, gente que está cerca de nosotros en el trabajo, dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Quiere decir, si están peleando con nosotros por eso, es porque realmente somos cristianos. Porque si no lo fuéramos, entonces los demás no notarían eso y no lo atacarían y no nos dirían nada porque pasaríamos siendo igual que ellos. Pero tenemos algo distinto, hablamos distinto, actuamos distinto, entonces empieza el enemigo ahí a molestar a través, a veces, de nuestros seres queridos, de parientes o en el trabajo, donde sea. Ahí dice que podemos ser vituperiados, pero nosotros dice que tenemos que estar gozosos, dichosos, felices, porque si nos pasa eso, es porque no somos igual que ellos. Y amén por eso. Porque dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. De parte de ellos, Él es blasfemado. Ellos blasfeman al Señor, pero por vosotros, dice, es glorificado. Ellos blasfeman la palabra de Dios, pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo glorificamos. Entonces, cuando hay persecución a un cristiano en su casa, en su familia o en el trabajo, lo persiguen, lo molestan, le chantajean o le dicen broma, lo que sea, es porque están identificando a un cristiano. Porque, como le decía recién, si no, pasaría a ser igual que todos. Y ahí somos bienaventurados. Así que debemos estar gozosos, felices y dichosos que estamos dando nosotros testimonio que somos hijos de Dios. Y en el 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces dice, gócense, alégrense, dice en el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque ustedes se sienten, quiere decir, ustedes se sienten que son perseguidos, que siempre le están pasando cosas, porque no pueden ni hablar de Jesús, porque nos falta el que te empieza a molestar de que eres fanático y que tanto y que porque acá ya hay 1000 cosas. Dice que no tenemos que estar preocupados porque a nosotros a veces somos perseguidos así como en palabras, no como en esos tiempos de los profetas hasta los mataban. Entonces dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, porque ellos hablaban la palabra de Dios, porque ellos, los profetas, les decía al pueblo que tenían que cambiar, que tenían que ser de otra manera, que se volvieran a su Dios. Pero ellos, el pueblo de Dios, muchas veces no querían escuchar porque la palabra de Dios en los profetas era muy fuerte para ellos, no les gustaba. Ellos querían hacer lo que ellos querían hacer y Dios a través de los profetas les decía, si no hacían tal cosa, iba a ser castigado, les iba a pasar esto, este otro, pero ellos no creían, sabiendo el Dios que tenían, pero no, ellos preferían callar a los profetas. ¿Y cómo los callaban? Hasta los mataban, porque ellos hablaban la palabra de Dios. Me estoy recordando en Jeremías, no recuerdo qué capítulo, donde Jeremías, hay un rey, el rey no sé si es de Israel, de Judá, y no me recuerdo la verdad, pero le dicen, ellos iban a ser, estaban portándose ellos pésimo, adoraban a otros dioses, hacían cosas terribles, el pueblo de Dios. Jeremías sufría porque sabía que iban a ser castigados, les hablaba, él les decía todo lo que Dios les estaba advirtiendo, pero ellos no querían entender. Y en una parte les dice el rey, le dice al profeta Jeremías, habla con Dios y dile que vamos a hacer todo lo que Él quiera, vamos a ser obedientes, vamos a obedecerle. Y ahí el Señor le habla al profeta y el profeta Jeremías le habla a este rey, Roboam parece que el rey, y le dice,
que no se vuelvan, que no vayan a Egipto, que vayan a otro lugar. Y ellos le dijeron: "No, ¿cómo vamos a estar, vamos, si nos quedamos donde estábamos, vamos a ser esclavos, y nosotros nos queremos ir a Egipto". Y Dios le dice: "No, no vayan a Egipto, no quiero que vayan a Egipto, porque ahí, si están en Egipto, lo van a hacer, van a morir de hambre, les va a pasar esto, este otro. No vayan allá". Pero ellos, era Babilonia, váyanse a Babilonia. Pero ¿cómo? Si allá vamos a ser esclavos. No, yo voy a poner el corazón del rey que le dé hasta tierras para que la trabajen, pero van a estar de esclavos, sí, pero no van a sufrir, yo no lo voy a permitir. Yo voy a poner en el corazón del rey que los trate bien. Y ellos no creyeron, se fueron nomás a Egipto. Estamos hablando de mucho tiempo después no estoy hablando de los tiempos de José, sino que ya ellos podían, en ese tiempo que estoy hablando, podían ir a Egipto como cualquier otra, o de otras naciones que entraban a Egipto también iban a vivir. ¿Y qué les pasó? Pasó lo que Dios les dijo. Ellos fueron, muchos los mataron, murieron de hambre, todo lo que el Señor le dijo a través del profeta les pasó. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Primero dijeron: habla con Dios y dile que nosotros vamos a hacer todo lo que Él nos diga, lo va a hacer. Pero que ellos estaban viendo, ellos no estaban escuchando a Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos, mis hermanos, porque nosotros los vamos por lo que los vemos lo natural, no por lo espiritual, porque estamos sacando conclusión de lo que ven nuestros ojos, por nuestro razonamiento, y porque a veces el Señor hace cosas que no podemos entender. Decimos: pero ¿cómo? Pero ¿cómo es que si estoy ahí, lo que estoy viendo no va a ser así? Pero el Señor transforma todo. Si Él dice que es por ahí, es porque es por ahí. Pero nosotros somos a veces tan porfiados como el pueblo de Dios, que el profeta le decía tan claro lo que tenía que hacer. Y por último, le echaba la culpa al profeta, que a lo mejor Dios nunca le dijo eso y era el profeta que se le había puesto en la cabeza que quisieran tal cosa. Pero eran tremendamente desobedientes. Entonces, nosotros también, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque nuestros ojos vean que no, por ningún lado es lo que creemos que está la solución. Pero si el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos habla, si tenemos esa relación con el Espíritu Santo, el Señor siempre nos va a guiar en lo correcto. Aunque no veamos nada con nuestros ojos naturales, pero si el Señor dice que es así, hay que hacer caso, hay que obedecer. Y eso lo que nos cuesta mucho. Así que vamos a leer Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 16. Está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónica 36, 16. Dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Se dan cuenta? Más ellos que en el pueblo de Dios hacían escarnio, ¿no es cierto? Escarnio significa ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas hasta que llegó el momento que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y por eso dice el Señor, nos dice ahora a nosotros, así dice: persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de ustedes. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios y estamos gozados y alegres, como dice el versículo 12, dice: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y también lo da el ejemplo de los profetas. Vamos a buscar Hechos capítulo 7, versículo 52. Hechos
Hechos 7, capítulo 52, que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahora estamos acá en Hechos, en el libro de Hechos, cuando ya nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y subió a los cielos, y aquí le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Entonces aquí está hablando del apóstol o del autor de ellos, dice así, le dice al pueblo, ¿a cuál de los profetas no mataron sus padres? A la mayoría de profetas que también fueron muertos o no le hicieron caso, no, totalmente desobedientes. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros, le está hablando ahí tiempo presente a ellos, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, porque el pueblo de Dios, los judíos, no fueron los romanos, fueron los que entregaron a Jesucristo para que fuera crucificado. Y esto es lo que está diciendo este versículo. Así que tenemos que entender de que vamos a ser perseguidos, que va a haber alguien que va a ser siempre, que va a estar alguien, algún pariente, o no sé, pues a veces, como le decía, en el trabajo, o los jóvenes que van a la universidad, o los están en el colegio, se burlan del cristiano, y a veces tanto lo que ya molestan, pero dice el Señor que sea antemano fueron los cristianos, los hijos de Dios fueron perseguidos, o los molestaron, y todos nosotros vamos a pasar lo mismo. También nos van a pasar cosas y cosas que nos hacen sufrir, sobre todo cuando nosotros en nuestra familia, nuestros seres más cercanos, los más queridos, nos aman al Señor, duele mucho, porque uno que lo que más quiere es que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, pero uno los ve que a veces están tan lejos, pero no tenemos que perder la esperanza, porque hay una promesa que dice el Señor, tú y tu casa serán salvos. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando yo tenga esa comunión con Dios y yo le crea esa promesa de Dios, tú y tu casa serán salvos. Entonces nosotros no vemos que por ningún lado están cambiando, todo lo contrario, parece que peor se pone cuando uno más está orando, cuando mal, o a veces les habla, pero es mejor a veces no decirles nada, dejarlos nomás y pelear en lo espiritual y declarar, porque dice el Señor que nosotros tenemos en nuestra boca algo hermoso y poderoso, tenemos poder en la palabra, escrito está, como decía nuestro Señor Jesucristo, y lo enseña a través de la palabra, escrito está, que el Señor dice, tú y tu casa serán salvos. Y el Señor tiene el poder para cambiar. Ha cambiado a gente mala, testimonio de hombres y mujeres de Dios que habían sido, pero terriblemente malos. Y cómo el Señor los cambió. El Señor tiene el poder para cambiar cualquier corazón, cualquier mente pervertida. Él puede tener, él tiene el control y lo hace. Pero ahí está la fe en nosotros de poder orar y no llegar a la desesperación, porque de verdad yo antes lo estaba haciendo, yo oraba llorando, angustiada, y Señor, y mira cómo están, y parece que nunca van a cambiar, y estaba declarando puras cosas malas. Entonces yo decía, ¿y por qué no cambian? Y esto nunca, como que esto es tan difícil, ¿por qué, Señor, no? Estoy ayunando por ello y aquí y allá, pero después el Espíritu Santo un día me enseñó que el Señor no le gusta mucho que andemos así como llorando, como tan pobrecitos.
porque tenemos poder, Él nos da poder, pero eso es lo que nosotros no entendemos en nuestra cabecita, que tenemos poder en nuestra boca. Tenemos que declarar. Y aunque tenemos una guerra, si nada que Satanás no se queda así tranquilito mientras nosotros estamos orando, estamos ahí dando la guerra, estamos ayunando, haciendo todo, que el enemigo se va a quedar quietito, no, si lo da la guerra, porque como que más mal se porta. Pero ahí nosotros tenemos el poder en nuestra boca y tenemos a nuestro Dios poderoso que dice que no lo va a dejar solo, que siempre estará con nosotros. Y qué mejor que el corazón de una madre orando por sus hijos, por sus nietos, por su familia, y como también a veces yo no tengo padres, pero también hijos que oran por sus padres, o padres que también tienen que orar por sus hijos, y viceversa. Pero aquí nosotros como cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios es una palabra viva y el Señor nos enseña a ser guerreros, no a ser temerosos, dice la palabra, no debemos tener temor, todo lo contrario. Y ahí de dar la lucha y no estar, porque si estamos llorando tanto, es la verdad que estamos como derrotados, po. Si los derrotados son los que lloran. ¿Cuántos me he visto así en la tele que han visto de concursos de canto, por decir, y pierde, y la que pierde llora, pero llora a mares porque perdió. Y nosotros estamos llorando como que fuéramos ya derrotados. Entonces, el Señor sabe en qué momento. A lo mejor yo ni voy a estar cuando mis hijos se convierten y el Señor sabe en qué momento, en qué hora, cómo lo va a hacer, no lo sé. Pero el hecho de que yo voy a irme con la, con la seguridad que el Señor va a cambiar a mis amados, a mis hijos, a mis nietos, a todos los que uno quiere, porque ¿cómo vamos a querer que nuestros seres queridos se vayan al infierno? Y así como uno les explica, si no se dejan tampoco explicar, porque, que ciencia ficción que le ponemos mucho y que cómo hacer eso y que Dios no permite eso, porque creen que porque Dios es un Dios de amor, eh, Él va a perdonar a todo el mundo, aunque sean malos. Cuando la palabra está llena, diciendo la palabra, váyanse por aquí, váyanse por allá. Y recién estábamos leyendo también, ¿no es cierto? ¿Qué les va a pasar a aquellos que no tienen ni siquiera misericordia? Hasta eso tenemos que tener cuidado. Entonces el Señor es tan claro en su palabra. Y no es porque sea un Dios malo, un Dios perverso que siempre quiere castigar, no. Él está hablando de las consecuencias de lo que va a pasar, de los que no están caminando de la mano con Él, porque Él es nuestra cobertura. Y por eso dice, le enseña Jesucristo, cuando empieza su ministerio, lo primero que dice, lo primero que les enseña, la bienaventuranza. Porque aquí nos está hablando cada paso de lo que tenemos que ser y cómo tenemos que ser. Y de ahí en adelante siguen las enseñanzas y las promesas del Señor. Váyanse por acá, hagan esto, este otro. Y muchas de las cosas van en contra de nuestro pensamiento, razonamiento, de nuestra manera de ser, de cómo somos como seres humanos. Pero tenemos que pensar, si el Señor lo dice, nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Jesucristo fue el ejemplo en todo, en todo. Amén. Jesús enseña la bienaventuranza, las bendiciones que tendrán todos aquellos que sigan el Evangelio de Jesucristo, con promesas y advertencias. Y los que perseveran, los que siguen en obediencia a la voluntad de Dios, a pesar de toda injusticia y adversidad, tendrán un galardón en los cielos. Amén. Jesús enseña cómo debe ser un verdadero súbdito del reino de los cielos. Y aquí está la bienaventuranza. Entonces, qué hermoso la palabra de Dios cuando uno la mastica, la lee, la entiende, y todo es para el bien de nosotros. Porque el Señor lo primero que Él dice que empezó a predicar, empezó a hacer sus milagros de echar demonios y todo, pero vale importante lo que le habló entonces a esta multitud y ahora a nosotros, que también somos multitud, porque quizás no estamos aquí como está esas personas que tuvieron a Jesucristo ahí, ¿no es cierto? Como humano también, a Dios,
pero ellos escuchaban la bienaventuranza, pero más adelante vamos a ver cuántos fueron los que siguieron, los que hicieron la voluntad de Dios. Así que lo vamos a dejar para esta otra semana y gocémonos. Y dice, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero aquellos que van a aprender la palabra y vamos a meditarla, y cuando estemos mal, cuando estemos muy enojados con alguien y nos cuesta perdonar, o cuando sí no tenemos misericordia, hagámonos, hagamos lo que hizo el rey David en el Salmo 51. Dice, límpiame como un hisopo. Así tenemos que decir al Señor, hazme ver en qué parte, en qué área de mi vida estoy mal. Porque nosotros a veces no los vemos, creemos que estamos súper bien con el Señor, pero el Espíritu Santo, cuando tenemos esa relación con el Señor, con el Espíritu Santo, nos hace ver que sentimos una cosita media rara cuando hacemos algo, pero hay unos que no sienten ni esa cosita rara ni nada, simplemente son como son. Incluso una vez escuché a una hermana en Cristo mucho tiempo, sí, pero era porque también era muy nuevecita, hace mucho tiempo, dijo, yo soy así porque yo nací así y así me voy a morir. Como quien dice, que el que nace chicharra muere cantando. Pero la chicharra por último murió cantando. Pero nosotros no vamos a morir cantando si nosotros tenemos ese concepto de decir yo soy así, nací así y bueno, nadie me va a cambiar. Si no te quieres ir al infierno, tienes que cambiar. Tengo que cambiar. Porque para nosotros ese refrán por ningún lado no está para nosotros, porque nosotros no podemos decir así, porque si decimos alguna cosa así, cuando estemos enojados o le decimos a una persona algo así, quiere decir que nunca conocimos a Cristo, porque Él sí cambia los corazones, incluso corazones duros, pero dice que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Así que pedir al Espíritu Santo que convenza de pecado a nuestros seres amados para que sean bienaventurados también. Amén. Le vamos a dar las gracias, Señor. Papito amado, le damos gracias por su palabra. Gracias, Dios mío, por la palabra que usted nos da de ser bienaventurados, Señor, a través de la enseñanza que hizo y que nos da en este tiempo y lo va a dar siempre nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña cada paso, Señor, cómo debemos ser. Y nos enseña, Señor, a tener un corazón parecido al suyo, Señor, aunque nos cuesta tanto, Dios mío, pero pedimos, Señor, ayuda, Espíritu Santo, porque el único, como dice la palabra, que nos convence de pecado es el Espíritu Santo, Señor. Y si esta palabra, papito amado, ha llegado al corazón de mis hermanos, como llegó al corazón mío, Señor, de poder entender de que me falta tanto todavía, Señor, para agradar su corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener dominio propio, como usted nos dice, Señor, en su palabra también, a tener esa humildad de reconocer nuestros defectos y de aunque nos cueste, Señor, tenemos que dar el paso y ir avanzando en todo lo que usted nos enseña para ir creciendo, Dios mío, para ser esos verdaderos discípulos que usted necesita, papito amado, de cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, por la palabra que usted nos va enseñando, no solamente los días martes o cuando me toca a mí discipular, Padre, sino que también el discipulado de mi hermano Jaime también, donde nos está enseñando el libro de Hebreos, que muchas veces al leerlo hay palabras que no entendemos, hay versículos que no se entienden claramente, pero qué mejor, Señor, que usted nos está enseñando a través de su siervo, de nuestro hermano Jaime, que nos enseña cada paso. Y es tan hermoso poder entender su palabra, Señor, como también nuestro amado pastor que también nos está enseñando a través, Dios mío, de las prédicas que nos
nos está dando, de estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, Señor, que nos debemos tener temor, que debemos andar con la gracia y el amor de Dios y cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre amado, bendecimos su palabra, como también, Señor, usted nos bendice cada día con nuestra familia. Gracias, Señor, por el pan de cada día, que no nos falta el alimento, Señor, en nuestra mesa, Señor amado. Gracias. Gracias, Dios mío, por el trabajo que tienen nuestros esposos, nuestros hijos, Señor. Gracias porque nada nos falta, Dios mío. Por eso tenemos que ser misericordiosos, tener misericordia, Dios mío, con aquellos que no tienen. Porque usted nos da a nosotros, pero nos da también para poder también compartir con nuestros hermanos y con aquellos que no son, con con estas personas que son también extranjeras, y que hay muchos hermanos también ahí, Señor amado. Gracias, papito, porque siempre nos está enseñando, Dios mío, con amor, porque es precioso conocer, Dios mío, y meterse en la palabra, y es como que es como pasarse una película, y es como que estamos dentro ahí del libro, y vivimos eso cuando estamos en el Espíritu, leyendo y entendiendo. Es maravilloso, Padre. Gracias le damos, Señor. Le agradecemos, Señor, por tanta misericordia que nos tiene, por su bondad, por ese amor, porque de tal manera usted nos ama, Señor, de tal manera que muchas veces no lo entendemos, Señor amado. Por eso, Señor, usted nos corrige, porque no quiere que nos perdamos, Señor, no quiere que nos enfriemos. Usted quiere que nosotros tengamos ese corazón parecido al suyo, que tanto nos cuesta. Perdónenos, Señor, y ayúdenos. Ayúdenos, Dios mío. Ayúdenos, Espíritu Santo, a ser cada día mejor y tener ese amor entre nosotros como hermanos, Señor, y ese amor al prójimo, como usted nos pide. Porque si estamos bajo su cobertura, Señor, como dice el Salmo 91, nada nos pasará. Usted nos cuidará en todo, Señor. Pero tenemos que estar bajo esa cobertura. Gracias, papito. Todo lo damos, Señor, todo lo de nosotros lo dejamos a sus pies y le damos las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. 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 Mis hermanos queridos, un aviso. Hemos estado recolectando ropita de invierno, frazada, ropa de cama también, para ir en ayuda a las personas que están ahí en la parte de estar el cementerio aquí de la compañía, en la toma. Hay muchos extranjeros, hay hermanos cristianos, creo que hay como 3 iglesias que se han levantado ya, y fuimos hace una semana atrás, se fue a dejar una ropita de invierno frazada y una cajita de alimento, pero es mucha la necesidad, especialmente ropa de cama. Y mis hermanos, les quiero pedir que si tienen un colchón de una plaza, porque tenemos dos camas, se puede decir, sí, son 2 camas, la parte del catre, ¿cómo se puede decir? Son el catre, sí, y faltan los colchones. Bueno, llegó un colchón de una plaza y media y nos falta un colchón de una plaza. Entonces, si alguien tiene en su casa, que a veces ponen incluso arriba de la otra colchón, cuando lo cambian, si ustedes saben de alguien que tiene, me llaman para poder ir a buscarlo, porque sí necesitamos ese colchoncito de una plaza para llevar estas camas para allá, para ayudar de alguna manera a estas personas que están necesitadas. Imagínense que dicen que va a llover esta noche o mañana, y hay gente ahí que tiene sus piezas de cartón, gente que no tiene ni siquiera el techo completo. Por eso el Señor nos habla, miren, habla de la misericordia. Y el que tiene como más que nada ropa de cama, pero ropa no de verano, sino que de invierno, ropa gruesa,
Eso es lo que se necesita ahora, porque igual me han llegado ropa, pero también han mandado más ropa de verano, es ropa de invierno lo que se necesita, pañales, pañales para niñitos, de guagüita, hay niñitos también chiquititos que necesitan pañales, así que si lo que sea, lo que pueda, mis hermanos, es verdad que la cosa está difícil, es verdad que a veces nosotros mismos a veces podemos necesitar, pero el que tiene, el que puede, mis hermanos, no se le está obligando, por favor, no piensen que aquí se le está obligando a dar, simplemente el que puede, el que tiene. Si hay una chaquetita que ya no te gusta, que abrigadita, o zapatos, bueno, bienvenido sea, pero que cosas que estén buenas, que tengan los cierres buenos, que no estén rotas, porque dice el Señor, tuve hambre y no me diste que comer, tuve frío y no me abrigaste. Y todo lo que nosotros hacemos pensando que se lo estamos dando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él así es el ejemplo que da. Así que eso, mis hermanos, el que pueda tener, si tiene algo así, ustedes me llaman y ahí lo veremos cómo lo podemos hacer. Amén. Así que un abrazo, cariños para todos, que el Señor los bendiga grandemente a leer la palabra. Si esta semana, con el favor del Señor, si el Señor no ha venido, bueno, aquí estaremos y agradeciendo a mis hermanos que todavía podemos venir y poder dar la palabra, porque todavía a Patricia no se ha arreglado el computador, así que pues, mientras tanto vamos a estar aquí, que ellos nos dan este momento para estar compartiendo la palabra. Y estas preciosas hermosuras que tengo acá al lado, lindas mis niñas, que también han ayudado montones. Así que el Señor bendiga mucho este hogar y esta familia. Amén. Amén. Amén.